la ética personal, es decir, en las relaciones humanas, sean buenas, malas, excelentes, podridas, que pinta la ética, es decir, cómo la ética es la relación de uno con los demás, cómo actuar de cara a los demás. La relación con los dioses, para los que creen, y la guerra. La guerra nos va a ocupar bastante tiempo. Vamos ya al primero de estos ismos, el existencialismo. Es tan antiguo como la humanidad, hemos visto con Nippur y Gilgamesh. He hablado de Gilgamesh, no sé si les he... En fin, doy por entendido que saben quién es un héroe sumerio, conocemos de él unas 240 páginas, que es lo que queda de una épica enorme, y ya él, en sus búsquedas de la felicidad, a veces duda de que la felicidad exista en esos viajes que hace. Y Gilgamesh es un poco después de la época de Nippur. El existencialismo es tan antiguo como la humanidad, aunque tiene sus raíces teóricas en el siglo XIX, y se le nombra y define en el siglo XX. Como saben, incluso la historia, la gente que vivía en la Edad Media nunca dijeron, es que nosotros los de la Edad Media, no. Fueron los escritores del siglo XVIII y XIX que les dijeron, es que era la Edad Media. Es normal. Si hablamos de, qué sé yo, de lo que llaman el modernismo. El modernismo es un nombre que se pone después, para distinguirlo de otros movimientos que había habido antes o que vinieron después. Y lo mismo veremos con el absurdo. El absurdo es un término que se inventa en los años 60, un señor hablando de cosas que se empezaron a hacer en los años 40. Y voy a detenerme en tres autores que son muy importantes, no porque lo diga yo, sino porque son los que crean el existencialismo. Kierkegaard, además elegidos hay otros, ninguno de ellos dice que es existencialista. Siempre pasa esto, ¿no? La gente que más se lo merece lo considera como si fuera un insulto. Entonces, entre los otros posibles he preferido estos porque uno es cristiano, el otro ateo y el otro agnóstico, ¿no? Kierkegaard, Sartre y Camus. Y también porque los dos últimos, quieran o no quieran ser existencialistas, son grandes dramaturgos. Del teatro de Camus no vamos a hablar, aunque hay algún elemento absurdo también, no podía ser de otra manera, y de Sartre sí que hablaremos como dramaturgo. El primero que cuenta entre los existencialistas es Kierkegaard, que era un señor muy raro, danés, muy cristiano, pero que a medida que fue creciendo en sabiduría, fue dejando de ser, no diría cristiano, precisamente lo que él quería era ser cristiano, sino él consideraba que la única manera en la que uno puede ser cristiano, y de ahí la autenticidad de su mensaje y la influencia que luego tuvo en otros pensadores, por ejemplo en el español Unamuno, fue que él consideraba que la Iglesia era una especie de burocracia que se había puesto encima del cristianismo y que no dejaba a la gente ser cristiana, porque para él el individuo, solo el individuo puede salvarse. O sea, no te puede salvar una iglesia, no porque alguien diga te bendigo o te confiesas y yo te perdono, no. Es el individuo que existe él, es el acto de existir uno, y uno existe cuando se manifiesta como tal. Dice Kierkegaard, la verdad yace en la subjetividad, es decir, lo que yo pienso es lo que me salva, no lo que me cuente fulanito o fulanita. Es el individuo. Este señor es uno de los grandes individualistas de la historia. De hecho, si leen su biografía, hacia el final tuvo es decir, sus ataques contra la iglesia danesa. Como saben, en estos países nórdicos la iglesia es nacional, ¿no? Fueron tan fuertes
que tuvo realmente problemas graves, Kierkegaard, y quedó completamente marginado de la sociedad. Dice, el individuo existe, la multitud es una abstracción. Imagínense que es fuerte decir esto. Es decir, solo yo como individuo existo, o usted, pero como masa no existe. Soy yo quien digo, usted y usted y usted están juntos y forman una multitud, pero para mí no existe. Lo que existe soy el yo. Y este yo, el individuo, importa porque él es el que decide qué le conviene. Él es el que actúa ante lo que considera bien o mal. Él es el que sufre, y es cierto también. La multitud puede sufrir por, digamos, una situación de caos, ¿no? Como hemos visto que han pasado, pues, el famoso tsunami que hubo en Japón. Pero a veces yo pienso, imaginémonos que no hubiera habido periodistas, que nadie se hubiera enterado que hubiera habido este tsunami, como sabemos que ha habido tsunamis en la historia, por razones que los geólogos nos explican. Sabemos que ha habido tal catástrofe. ¿Sufrió alguien si nadie se lo había contado? No. O sea, en el fondo, el mundo de hoy, como estamos tan rodeados de información, recibimos incluso información que no nos interesa. Interesa en el buen sentido de la palabra, que nos interesa a nosotros, que entra dentro de nosotros. El individuo vive, el individuo, por ser individuo, posee la verdad, que es su verdad, es decir, la única. La verdad de los demás solo es válida para cada uno de ellos, pero no para el grupo. A Dios solo puede llegar el individuo, por lo tanto la Iglesia es un estorbo para el cristiano. Bueno, esto luego lo repetirán algunos otros pensadores a lo largo del siglo XIX y XX. De la numerosísima obra, abundantísima, de Kierkegaard, se puede leer esta que la escribió en latín: hay que dudar de todas las cosas, de omnibus dubitandum est, que hay muchos que han escrito sobre este tipo de cosas, desde los escépticos griegos hasta hoy, pero que él lo aplica a su filosofía, y el concepto de la angustia, y eso es donde me interesa llegar. Él dedica una obra a esto, a la angustia, porque hemos hablado del individuo, y lo que él quiere decir es que la angustia es una cosa personal. Por supuesto, uno puede dejarse angustiar por cosas que pasan fuera de uno, pero la angustia es de uno. Y esto es una de las raicillas que van a llegar a ese árbol del absurdo al que llegaremos dentro de 2 días. Pero el principio es de esta corriente de pensamiento que llamamos existencialismo, de este señor. Quédense con esto, la angustia, porque va a estar ahí continuamente. A veces otros, lo veremos luego, lo llaman, o los traductores lo llaman ansiedad, pero que es parecido, la angustia y la ansiedad. El segundo existencialista es Sartre, que es un verdadero teórico del existencialismo, aunque diga que no. Es un señor muy revolucionario, de hecho tuvo problemas en Francia, pero al mismo tiempo muy admirado. Cuando murió, la gente en Francia, y bueno, no solo en Francia, en toda Europa yo creo, pensaron que se iba uno de los grandes maestros del pensamiento europeo, porque se había atrevido a decir cosas muy claras que nadie había dicho, o se había atrevido a decir: no, señores, yo no quiero el premio Nobel el día que se lo dieron. Que yo sepa, solo 2 se han atrevido, él y Beckett. Dice Sartre: el hombre primero existe, luego define y elige su esencia. Contrario a toda la teoría filosófica que teníamos antes. Es que la teoría, digamos, la tradición aristotélico, platónica, medieval, Tomás de Aquino,
escolástica, el ser es Dios y transmite ese ser a otros seres que somos no solo nosotros, todo lo que hay creado. Y después, bueno, pues la existencia es como una especie de fenómeno que viene con la esencia. Y dice Sartre que no es así, que lo que define al ser es el actuar, el existir. Y dice, existo porque pienso. Recordarán el pienso luego existo de Descartes. Existo porque pienso. Es decir, me creo yo al pensar, me creo como algo actuante. Soy yo el que actúa. También todos los existencialistas son individualistas, Dice, el hombre está condenado a ser libre, pues no existe ningún principio absoluto que le dicte su moral. Claro, esto contradice toda la tradición de lo que era, sobre todo en la tradición cristiana, la moral es muy importante, pero viene impuesta desde arriba. Hay una serie de obediencias que hay que seguir para que el ser humano sea respetable, no sea un animal. Tiene alma, el alma es de origen divino y mientras está en el cuerpo, ese cuerpo tiene que actuar de una serie, de acuerdo con una serie de parámetros éticos que son los que explican su relación con los demás, por supuesto con los demás hombres y con los dioses, es decir, con la divinidad, con Dios. Claro, que venga un señor que en primer lugar se declara ateo, Dios no existe, no fue el primero que lo dijo evidentemente, pero que como no hay un ser superior, porque todos cuando hablamos, cuando vamos en nuestra civilización, no voy a hablar ahora por ejemplo de, yo qué sé, de un grupo, de una tribu africana que se dedica a comerse unos a otros, no hablo de eso. Entre nosotros, que somos, podríamos llamar gente civilizada, entendemos lo que es la moral social. Ustedes van en su carro y respetan una serie de códigos porque saben que los otros que vienen en otros carros lo van a respetar. Eso es moral, porque saben que si no lo respetan, no solo es que ustedes pueden matar a alguien, es que les pueden matar a ustedes. Entonces se crean una serie de códigos que nos permiten a todos respetar a los demás, y la convivencia funciona cuando hay esa moral. Por supuesto, la moral tiene muchos principios, pero todos se reducen a uno. Es decir, lo que llaman está en el Evangelio, pero no es Jesús el que lo dice el primero. Ya en el siglo V o VI antes de Cristo, hay algún presocrático, hablan de la llamada regla de oro. No hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Esto yo creo que no hace falta ir, probablemente ya en las cavernas alguien lo diría, ¿no? Es la sabiduría popular, normal, en todas las sociedades, ¿no? Es evidente.